La profecía se basa en el principio de que la historia no marcha con pasos inciertos, sino que está bajo el dominio de Dios, que conoce desde el comienzo cuál será el fin. Les revela a sus profetas el curso de la historia, capacitándoles así para recibir el futuro. En calidad de profeta, Cristo previó el triunfo de su causa y reino en medio de los cambios efímeros de la historia humana. Mateo 24 y 25. El Cristo ascendido continúa su ministerio profético por medio de su cuerpo, la Iglesia, a la cual le ha prometido inspiración. Juan 14, 26, 16, 13. E impartido el don de la profecía. Primera de Corintios 12, 10. Eso no significa que los creyentes deban añadir a las Sagradas Escrituras, que son la revelación de una vez para siempre, Judas 3, sino que por inspiración del Espíritu pronunciaran mensajes de edificación, exhortación y consuelo. Primera de Corintios 14:3, basados en la palabra. Cristo el sacerdote. Un sacerdote en el sentido bíblico del vocablo es una persona divinamente consagrada para representar al hombre ante Dios y ofrecer sacrificios que le aseguraran el favor divino, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Hebreos 8:3. En el Calvario, Cristo es el sacerdote. Se ofreció a sí mismo el sacrificio con el objeto de asegurar el perdón del hombre y la aceptación ante Dios. Su vida con anterioridad a esto era una preparación para su obra sacerdotal. El Hijo Eterno participó de nuestra naturaleza, Hebreos 2, 14 y 16, y nuestras experiencias, puesto que de otra manera no podía representar al hombre ante Dios, ni ofrecer sacrificios, ni tampoco podía socorrer a la humanidad tentada sin saber por experiencia lo que significaba la tentación. Un sacerdote, por lo tanto, debe ser humano. Por ejemplo, un ángel no podría ser sacerdote para el hombre. El sumo sacerdote de Israel fue consagrado para representar al hombre ante Dios y ofrecer sacrificios que le asegurarían a Israel el perdón y la aceptación. Una vez por año, el sumo sacerdote hizo expiación por Israel en sentido típico o simbólico. El sacerdote era el Salvador que aparecía en la presencia de Dios para obtener perdón. Los sacrificios de ese día fueron hechos en el atrio exterior o patio del templo. De igual manera, Cristo fue crucificado en la tierra. Luego la sangre fue llevada al lugar santísimo y ascendió a los cielos para aparecer en la presencia de Dios por nosotros. La aceptación que hace Dios de la sangre de su Hijo nos proporciona confianza con respecto a la aceptación de todos los que confían en su sacrificio. Compare Levítico capítulo 16 y Hebreos capítulo 8 al 10. Aunque Cristo ofreció un sacrificio perfecto una vez por todas, su obra sacerdotal continúa todavía. Vive para presentar ante Dios los méritos y el poder de su obra expiatoria en bien de los pecadores. El que murió por los hombres vive ahora para ellos y para salvarlos e interceder por ellos. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, presentamos la obra expiatoria de Cristo como la base de nuestra aceptación, pues sólo así nos asegura que somos aceptados en el amado. Efesios 1:6. Cristo el Rey. El Cristo sacerdote es también el Cristo Rey. El plan de Dios consistía en que ambas dignidades fueran desempeñadas por el gobernador perfecto. De esta manera, Melquisedec, puesto que era tanto rey de Salem como sacerdote del Dios Altísimo, se convirtió en tipo del rey perfecto de Dios. El Mesías judío, cuando este ideal casi se cumplió. Rey perfecto de Dios, el Mesías. Génesis 14, 18 y 19 y Hebreos 7, 1 al 3.
Hubo un periodo en la historia del pueblo judío cuando este ideal casi se cumplió. Casi siglo y medio antes del nacimiento de Cristo, el pueblo era gobernado por una sucesión de sumos sacerdotes que desempeñaban también el cargo de gobernantes civiles. El gobernador del pueblo era tanto sacerdote como monarca. Así también, durante la Edad Media, el Papa reclamó para sí e intentó ejercer tanto el poder temporal como el espiritual sobre Europa. En calidad de representante de Cristo, afirmó gobernar tanto sobre la Iglesia como sobre las naciones. Ambos experimentos, el judío y el cristiano, fracasaron. Nos dice el doctor H.B. Sweet, y según se puede juzgar por estos ejemplos, ni los intereses temporales ni los espirituales del hombre son promovidos confiándolos al cuidado del mismo representante. La doble tarea es demasiado grande para que la pueda cumplir el simple mortal. Pero los escritores inspirados hablaron de la venida de uno que era digno de llevar la doble carga. Ese era el Mesías venidero, y gobernante y sacerdote, según el orden Melquisedec. Salmo 110, 1 al 4. Y será sacerdote en su trono. Zacarías 6:13. Ese es el Cristo ascendido. Compare Salmo 110, 1 y Hebreos 10:13. De acuerdo con el Antiguo Testamento, el Mesías iba a ser el gran rey de la casa de David, que debía de gobernar a Israel y a las naciones, e iniciar la era áurea de la justicia, paz y prosperidad. Isaías 11, 1, 9 y Salmo 72. Jesús afirmó ser ese rey en la presencia de Pilato. Testificó que había nacido para ser rey, aunque explicó que su reino no era de este mundo. Es decir, no era un reino fundado por la fuerza humana, ni estaba gobernado por un sistema humano. Juan 18:36. Tiempo antes de su muerte, Jesús predijo su retorno con poder y majestad, a fin de juzgar a las naciones. Mateo 25:31. Aún sobre la cruz se comportó como rey y habló como tal, de manera que el ladrón agonizante captó la visión y exclamó: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. Percibió como entre densa bruma que la muerte llevaría a Jesucristo al reino celestial. Después de su resurrección, el Señor Jesús declaró lo siguiente: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Mateo 28:18. Después de su ascensión, fue coronado y elevado al trono con el Padre. Apocalipsis 3:21. Compare Efesios 1:20 al 22. Esto significa que a la vista de Dios, el Señor Jesucristo es Rey. No es solo jefe de la Iglesia, sino también Señor de todo el mundo y de todos los hombres. La tierra es suya y todo lo que hay en ella. Suyos y solo suyos son los poderes y la gloria de todos los reinos brillantes que Satanás, el tentador, señaló desde la cumbre de la montaña. Es Cristo el Rey, Señor del mundo, dueño de todas las riquezas y Señor del hombre. Todo eso es ahora una realidad desde el punto de vista de Dios, pero no todos los hombres han reconocido el gobierno de Cristo. Aunque Cristo ha rechazado su soberanía, Juan 19:15, y las naciones siguen su propio camino sin reconocer su autoridad. Esta situación fue prevista y predicha por Cristo en la parábola de las minas, Lucas 19:12 al 15. En aquellos días, cuando un dirigente nacional heredaba un reino, primero debía de ir a Roma y recibirlo del emperador, después de lo cual quedaba libre para retornar y gobernar. Asimismo, Cristo se compara con cierto noble que se trasladó a un país lejano para recibir para sí el reino y retornar. Vino del cielo a la tierra, obtuvo el ensalzamiento y soberanía por su muerte expiatoria para los hombres, y luego ascendió al trono de su Padre para recibir la corona y el gobierno.
Pero sus ciudadanos le aborrecieron y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Israel de igual manera rechazó a su rey. Al saber que estaría ausente por algún tiempo, el noble le confió a sus siervos ciertas tareas. De igual manera, Cristo, previendo que transcurriría cierto tiempo entre su primera y segunda venida, les asignó a sus siervos la tarea de proclamar su reino y reclamar súbditos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, el noble, después de haber recibido su reino, retornó para recompensar a sus siervos, afirmando su soberanía y castigando a sus enemigos. De igual manera, Cristo retornará para recompensar a sus siervos, afirmar su soberanía sobre el mundo y castigar a los malvados. Este es el tema central del libro del Apocalipsis. Apocalipsis 11, 15, 12, 10, 19, 16. Se sentará luego sobre el trono de David y se establecerá entonces el reino del Hijo de David, cuando por 1000 años la tierra gozará de un reinado áureo de paz y abundancia. Toda esfera de actividad humana quedará bajo el dominio de Cristo. El mal será suprimido con la vara de hierro, y Satanás será atado en la tierra. Quedará llena del conocimiento y de la gloria de Dios, como cubren la mar las aguas. La obra de Cristo. Cristo realizó muchas obras, pero la obra por excelencia que realizó fue el morir por los pecados del mundo. Mateo 1:21, Juan 1:29. Están incluidas en su obra expiatoria su muerte, resurrección y ascensión. No solo debe morir por nosotros, sino también debe vivir por nosotros. No solo debe resucitar de los muertos para nosotros, sino ascender para interceder por nosotros. Romanos 8:34, 4:25 y 5:10. La muerte de Cristo, su importancia. El acontecimiento extraordinario y la doctrina central del Nuevo Testamento puede ser sintetizada en las siguientes palabras. Cristo fue muerto. El acontecimiento por nuestros pecados, la doctrina. 1 Corintios 15:3. La muerte expiatoria de Cristo es la característica única de la religión cristiana. Martín Lutero declaró que la doctrina cristiana se distinguía de toda otra, y especialmente de aquella que parecía cristiana, por el hecho de que es la doctrina de la cruz. La batalla toda de la Reforma fue por la interpretación correcta de la cruz. Los reformadores enseñaban que el que entiende la cruz como corresponde, entiende a Cristo y a la Biblia. Se trata de una característica única de los evangelios que hace del cristianismo la religión por excelencia, puesto que el problema es el del pecado, y la religión que adopta disposiciones perfectas para la liberación de la culpabilidad y el poder del pecado. Es divinamente completa. Jesucristo es el autor de la salvación eterna. Hebreos 5:9, es decir, de la salvación final. Todo lo que la salvación puede significar es adquirido o asegurado por él. Su significado. Hay cierta relación verdadera entre el hombre y su hacedor. Algo ocurrió para destruir esta relación. No solo está el hombre alejado de Dios y se diferencia de Dios en carácter, sino que hay un obstáculo que bloquea u obstaculiza el camino, cual peña gigantesca, obstáculo tan grande que el hombre no lo puede hacer a un lado por su propio esfuerzo. Este obstáculo es el pecado, o más bien la culpabilidad, que significa el pecado asignado por Dios contra el pecador. El hombre no puede remover ese obstáculo, solo Dios puede hacerlo. Dios debe tomar la iniciativa y salvar al hombre. De otra manera, no podrá ser salvo. El que Dios haya hecho esto constituye el testimonio de las Sagradas Escrituras. Envió a su Hijo del cielo y la tierra para remover ese obstáculo y hacer
de esa manera posible la reconciliación del hombre con su Dios. Al morir por nuestros pecados, quitó la barrera separatoria, soportó sobre sí lo que nosotros debíamos de haber soportado, realizó por nosotros lo que nosotros éramos impotentes de hacer por nosotros mismos. Esto hizo porque era la voluntad del Padre. Esta es la esencia de la expiación. En virtud de su importancia, la materia será considerada con más detalles en un capítulo por separado. La resurrección de Cristo. El hecho o realidad de la resurrección. La resurrección de Cristo es el milagro por excelencia del cristianismo. Una vez que establecemos la realidad de este acontecimiento, la discusión de los otros milagros del Evangelio se hace innecesaria. Además, es el milagro sobre el que se sustenta o se desploma toda la fe cristiana, pues el cristianismo es una religión histórica que basa sus enseñanzas en acontecimientos definidos que ocurrieron en Palestina hace unos 19 siglos. Estos acontecimientos son el nacimiento y ministerio de Jesucristo, que culminó con su muerte, sepultura y resurrección. De estos, la resurrección es la corona, puesto que, si Cristo no resucitó, luego no es lo que afirmaba ser. Su muerte no fue entonces una muerte expiatoria. Luego los cristianos han sido engañados por siglos. Los predicadores han estado declarando errores. Los fieles han sido engañados por la falsa esperanza de la salvación. Pero gracias a Dios, en vez de signo de interrogación, podemos colocar el de admiración en esta doctrina. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. La evidencia de la resurrección. Ustedes los cristianos viven de la fragancia de una tumba vacía, dijo un escéptico francés. Es verdad que las que vinieron a embalsamar el cuerpo de Jesús en aquella memorable mañana de resurrección descubrieron la tumba vacía. Esta verdad no se ha explicado y no podrá explicarse aparte de la verdad respecto de la resurrección de Jesús. ¿Con qué facilidad los judíos podrían haber refutado el testimonio de los primeros predicadores presentando el cuerpo de nuestro Señor? Pero no lo hicieron porque no podían. ¿Cómo se podía explicar la existencia de la iglesia cristiana, que seguramente habría permanecido sepultada con su Señor si Jesucristo no hubiera resucitado? La iglesia viva y radiante del Pentecostés no nació de un dirigente muerto. ¿Qué haremos con el testimonio de los que vieron a Jesús después de su resurrección? Muchos de los cuales hablaron con él, le tocaron, comieron con él. Con el testimonio de centenares de quienes Pablo dijo que vivían en su día, muchos de los cuales no han proporcionado su testimonio inspirado en el Nuevo Testamento.